Hola a todos y bienvenidos a una nueva inversión profunda, esta vez en el mundo de las redes de Kolmogorov-Arnold. Uf. CAN para abreviar, Para los amigos, ya exacto. sabes, para los expertos. Para los expertos, sí. Bueno, sabemos que a ti te interesa la evolución de la IA Por supuesto. y este es sin duda un desarrollo que no te querrás perder. En absoluto. ¿Verdad? Es un tema Y, fascinante. sí, las CAN son un nuevo tipo de red neuronal Ajá, que están basadas en una idea matemática bastante poderosa. interesante. El teorema de Kolmogorov-Arnold. Suena complicado, Puede sonar complicado, sí, pero la idea principal es bastante sencilla. dame. Básicamente dice que cualquier función compleja, no importa cuántas variables tenga, se puede descomponer en una combinación de funciones más simples, Ajá, de una sola variable. vale. Vamos a desgranar esto un poco más. Claro. Entonces, en lugar de las conexiones habituales que vemos en las redes neuronales tradicionales, Sí. las CAN utilizan algo que se llama activaciones spline. Cierto. Piensa en los splines como curvas flexibles que se pueden ajustar Ajá, para que se adapten perfectamente a los puntos de datos. exactamente. Y eso es lo que las hace tan especiales. Ah, sí. Estas splines les dan una precisión increíble, especialmente cuando se trata de representación simbólica. Entiendo. Imagina intentar enseñarle a una máquina a comprender fórmulas matemáticas complejas. Uf. Complicado. Y aún más, a reproducirlas. Ahí es donde las CAN realmente brillan, Ya veo, ya veo. descomponiendo esas funciones. De hecho, hay una investigación de la Universidad Nacional de Singapur Ajá. que ha comparado las CAN cara a cara con los perceptrones, multicapa, los MP, ¿Sí? más tradicionales, ¿no? Los clásicos. Es como un duelo de titanes. Un duelo de redes neuronales. Exacto. Sí, y los resultados son bastante fascinantes. ¿Y qué nos dicen esos resultados? Bueno, en tareas que implican representación simbólica, como por ejemplo ajustar esas fórmulas matemáticas de las que hablábamos. Ajá. Las CAN fueron las claras ganadoras. Increíble. Su capacidad para utilizar splines para un ajuste preciso les dio una gran ventaja. Pero no fue un knockout completo. No, no, no. Los MP Ajá. siguen siendo los campeones cuando se trata de aplicaciones más amplias, Ya veo. como por ejemplo el procesamiento de imágenes o de texto. Claro. Son más versátiles y eficientes en esas áreas. Entiendo. Así que digamos que las CAN son más bien especialistas, Especialistas para... para nichos específicos. Interesante. Entonces no se trata de que una sea mejor que la otra, No, no, para nada. sino de elegir la herramienta adecuada para el trabajo. Exactamente. Exactamente. Y hablando de trabajos, hay otra área en la que las CAN están demostrando ser muy útiles. Y La optimización. ajá. Piensa en esos problemas realmente complejos, ¿no? Sí. En los que incluso ejecutar un solo cálculo puede requerir una gran cantidad de potencia de cálculo. Una barbaridad. Sí, Como diseñar el ala de un avión perfecta. claro. O averiguar la forma más eficiente de sintetizar un nuevo fármaco. Exactamente, ese tipo de cosas. Wow, ese tipo de problemas. Sí. Lo brillante de las CAN es que pueden actuar como una especie de sustituto Ajá. de los cálculos reales. Ya. Aprenden a aproximar los resultados a una precisión impresionante. Y entonces, en lugar de tener que calcular los números cada vez, Sí. puedes usar la CAN para obtener una estimación bastante buena, Ajá. mucho más rápido. Mucho más rápido, sí. Menudo ahorro de tiempo. Y de costes. Claro, porque la potencia de cálculo no es gratuita. No. No, no. Los investigadores están descubriendo que utilizar las CAN de esta manera puede reducir drásticamente el número de evaluaciones costosas Ya veo. y lentas que se necesitan. Es una gran victoria. Sin duda. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Ajá. Parece que hay una nueva generación de CAN Sí. que está causando sensación en el mundo de las redes neuronales de grafos. Ah, sí. Las redes de Kolmogorov de grafos o FICAN. Otro trabalenguas. Es un trabalenguas, lo sé. Pero lo que hacen es increíblemente genial. A ver, cuéntanos. Imagina intentar dar sentido a una red de relaciones, Ay. como por ejemplo las conexiones sociales Ajá. o las transacciones financieras. Entiendo. Entonces no se trata solo de puntos de datos individuales, No, sino de cómo están todos conectados. exactamente. Oh, Las redes neuronales de grafos tradicionales o KNN son geniales para analizar este tipo de relaciones, ajá. pero siempre han sido una especie de caja negra. Una caja negra. Sí, obtienes los resultados, pero no sabes realmente cómo ha llegado a ellos la red. Ya veo, ya veo. No hay mucha transparencia. Vale. Entonces, ¿cómo cambian las reglas del juego las que CAN? Lo fascinante aquí es que las que CAN con su estructura basada en splines
ofrecen un nivel de transparencia que antes faltaba. Ajá. Te permiten mirar dentro de la caja negra y comprender el porqué del qué. Vaya, eso sí que es un cambio radical, Totalmente. especialmente en campos como la medicina o las finanzas, donde comprender el razonamiento que hay detrás de una decisión es crucial. Claro. No puedes tener una IA que diga, invierte aquí, No. o prescribe esto sin saber por qué. Sin saber por qué, exacto. ¿Verdad? Totalmente de acuerdo. Y las investigaciones ya están demostrando Sí. que las KICAN no solo pueden proporcionar esta tan necesaria interpretabilidad, Correcto. sino que también pueden superar a las GNN tradicionales en tareas como la clasificación de nodos Ajá. y la predicción de enlaces. Exacto. Espera. Sí. Clasificación de nodos, predicción de enlaces. Sí. Para aquellos de nosotros que no hablamos con fluidez, la teoría de grafos. Claro. ¿Puedes explicarlo un poco? Por supuesto que sí. Piensa en una red social, como Facebook, por ejemplo. Dale. Cada persona es un nodo. Ajá, Y sus amistades son los enlaces que conectan esos nodos. ya veo. La clasificación de nodos podría implicar predecir cosas como los intereses de una persona en función de sus conexiones. Mientras que la predicción de enlaces podría consistir en sugerir nuevos amigos en función de las relaciones existentes. Ah, vale. Entonces las GCAN nos están ayudando a comprender no solo quién está conectado con quién, Sí. sino también por qué esas conexiones son importantes y a qué pueden conducir. Exacto. Algo realmente poderoso. Realmente lo es. Habla del potencial más amplio de las CAN. Sí. No se trata solo de procesar números, Wow. sino de hacer que la IA sea más comprensible. Ajá. E incluso, me atrevería a decir, un poco más humana. De acuerdo, estoy realmente intrigado. Pero antes de que nos dejemos llevar, Sí. demos un paso atrás Vale. y asegurémonos de que todos estamos en la misma página. Buena idea, hemos cubierto mucho terreno. Hemos cubierto mucho terreno. Entonces, para nuestros oyentes que todavía están procesando toda esta información tan interesante, Sí. ¿cuáles son las principales conclusiones sobre las CAN? Bueno. ¿Cuándo son la herramienta adecuada para el trabajo? En primer lugar, recordemos su fortaleza en la representación simbólica. Si necesitas una red neuronal que pueda comprender y manipular ecuaciones o fórmulas complejas, las CAN son tu mejor opción. Entendido. Así que, matemáticos y científicos, Tome nota. tomen nota. ¿Qué más? Su capacidad para actuar como sustitutos eficientes de cálculos costosos. Sí. Las convierte en una herramienta poderosa para la optimización. Claro. Piensa en la ingeniería, el descubrimiento de fármacos. Ajá. Cualquier campo en el que el tiempo de computación y el coste sean preocupaciones importantes. Así que las CAN pueden ayudarnos a resolver esos problemas realmente difíciles de forma más rápida y eficiente. Exacto. Eso es enorme. ¿Algo más? Por último, pero no menos importante, Ajá. su capacidad para aportar transparencia a las redes neuronales de grafos. Sí. Abre un nuevo mundo de posibilidades. Entiendo. Si necesitas comprender no solo el qué, sino también el por qué de las decisiones de una red, Sí. las CACAN son el camino a seguir. Vale, creo que estoy empezando a ver el panorama general. Ajá. Las CAN son como las navajas suizas de las redes neuronales. Esa es una gran analogía. Son versátiles, precisas Sí. e incluso un poco perspicaces. Un poco, sí. No, Puede que no sean la mejor opción para todas las tareas, ya. pero cuando son las adecuadas, Ajá. pueden ser increíblemente poderosas. Muy bien. Hemos establecido que las CAN son bastante impresionantes. Sí. Pero tengo curiosidad por algo. Dime. Sabemos que la IA está evolucionando a un ritmo increíble, Ciertamente lo está. ¿verdad? Sí. Con todas estas capacidades tan increíbles, Sí. ¿qué aplicaciones nuevas e inesperadas podrían surgir para las CAN en un futuro próximo? ¿Qué puertas podrían abrir que ni siquiera hemos considerado todavía? Esta es una gran pregunta y sinceramente es una que me entusiasma y me pone un poco nervioso. El potencial es realmente enorme. Es un campo que realmente invita a la exploración. Y creo que es lo que hace que las CAN sean tan especiales. No son solo una herramienta más en el conjunto de herramientas de la IA, No, para nada. sino que representan un cambio fundamental en la forma en que pensamos sobre la inteligencia artificial. Estoy totalmente de acuerdo. El énfasis en la transparencia y la explicabilidad es crucial, especialmente a medida que la IA se integra cada vez más en nuestras vidas. Nada. Ya no se trata solo de construir máquinas que puedan realizar tareas, sino de construir máquinas que podamos comprender y con las que podamos colaborar. Y volviendo a ese punto de la colaboración, creo que es importante destacar que las CAN nos